fueron sangrientas, absolutamente virulentas, y acabaron con la vida de miles, cientos de miles de soldados en uno y otro bando, pues el imperio persa se expandía sin casi oposición por entonces, y desde Anatolia amenazaba seriamente la península helena. En 491, Darío, el gran Darío, intentó la invasión de Grecia, pero fue rechazado tras la gran batalla de Maratón, aquella en la que Filipides, el soldado Filipides, corrió sin cesar 42 kilómetros 195 metros, inaugurando una disciplina olímpica, la maratón. Pero es que la noticia era tan alegre, habían vencido los griegos y eso había que comunicarlo en Atenas. Y precisamente esos 42 kilómetros 195 metros era la distancia entre las llanuras de Maratón y Atenas. Los persas volvieron con la mirada baja y muy humillados. Siempre se comentó que Darío había subestimado el poder bélico de los griegos y que no había llevado una expedición punitiva lo suficientemente contundente para ese fin, para someter a los griegos, para anexionarse Grecia de una vez por todas. Darío regresó a su tierra derrotado, pero su hijo iba a tomar muy buena nota. En 485 ocupó el trono. Jerjes, el gran Jerjes, quería pasar a la historia como el que sometió a Grecia. Y en consecuencia se dispuso a pertrechar un ejército como jamás se había visto. Hoy en día los investigadores no se ponen de acuerdo en la estimación de cifras. Los más conservadores apuntan unos 240.000 hombres en torno a Jerjes. Los más optimistas elevan ese dato hasta los 2 millones. En todo caso, no es descabellado pensar que en torno al 1.000.000 de soldados de procedencia multinacional, porque el imperio persa así lo mantenía, venían soldados de cualquier región, de cualquier provincia, y era tan extenso el imperio que, bueno, era una miscelánea muy homogénea de gentes las que conformaban el ejército. Pero entre ellos destacaba una tropa de élite, gente muy especial. Guardias que juraban lealtad hasta la muerte a su emperador. Eran los inmortales, los mejores soldados de Persia. Ellos encabezaban la vanguardia del ejército medo. Los orientales no estaban dispuestos a dejar pasar su oportunidad, y no sin esfuerzo, pues cruzar el Bósforo, los Dardanelos, puso muchas bajas para los persas, pero al fin pusieron pie en Grecia. Avanzaron sobre Macedonia. Después giraron y amenazaron directamente a toda la extensión helena. ¿Qué habían hecho los griegos hasta entonces? En el año 481 se reunieron los griegos. Era un congreso panhelénico celebrado en Corinto, donde se habló de la gravedad del momento. En aquellos años los griegos estaban desunidos, como siempre, enfrentados en guerras fratricidas, guerras tremendas, sangrientas, que lo único que provocaban era la merma constante de la población, pero al fin determinaron unirse ante la amenaza extranjera. Solo Atenas y Esparta ofrecieron la totalidad de sus ejércitos. Otras ciudades como Tespia o Tebas ofrecieron lo que pudieron, lo que contaban, lo que buenamente tenían. En total, los griegos lograron agrupar unos 7.000 hombres. Algunos elevan la cifra a unos 10.000, pero digamos que 7.000 fueron los que se pusieron bajo el mando de Leónidas I, convertido en comandante de semejante grupo. Por tanto, un año antes de la invasión persa, los griegos ya estaban preparados en la medida de sus posibilidades. Pues bien, es cierto que 7.000 soldados iban a tener la situación muy difícil, muy complicada, ante el rodillo de la mejor maquinaria bélica de la época. Más de 240.000 hombres con máquinas de guerra, con animales de combate, con tropas bien escogidas, incluso griegos, pues entre los hombres de Jerjes estaban griegos del exilio, griegos que no habían tenido buena fortuna en su tierra natal y que se habían alistado como mercenarios en el ejército multinacional de los persas. Ahí estaba Demarato, un antiguo rey de Esparta que ahora era buen asesor en la invasión y conquista de Grecia. Jerjes consultaba con frecuencia a Demarato, y este le dio informes muy valiosos sobre el potencial bélico de los espartanos.
Le dijo que en ese momento había 8.000 soldados en torno a Esparta y que seguramente acudirían en tropel como uno solo a la defensa de Grecia. Leónidas, consciente de lo que se le venía encima, decidió optar por la estrategia de la defensa. Permanecer a la defensiva e intentar contener a los persas todo lo posible hasta que los griegos se organizasen mejor y pudiesen dar batalla en el interior del país. Buscó un lugar adecuado para semejante propósito y lo encontró a 160 kilómetros al noroeste de Atenas. Era el paso de las Termópilas. Un estrecho pasillo entre los acantilados erizados y el mar, que en algunos puntos apenas tenía 15 metros de anchura. Era un lugar idóneo para la defensa de los griegos. Y Leónidas ordenó a sus hombres que encaminasen sus pasos hacia las Termópilas. Allí llegaron en verano de 480 a.C., justo unas semanas antes de que lo hicieran los persas. La misión de Leónidas y sus hombres era la de aguantar, la de sostener los envites, aguantar las embestidas de los persas todo lo posible, hasta que Grecia se pudiese pertrechar, hasta que Grecia pudiese lanzar una contraofensiva. Leónidas tenía muy claro cuál era su objetivo, y posicionó a sus 7.000 hombres en el paso de las Termópilas. Siempre se ha dicho que Leónidas fue al combate con 300 espartanos. Esto no es así, como luego contaremos. Pero aquellos 7.000 griegos habían tomado la iniciativa y se habían posicionado tras un muro antiguo construido por los tesalianos para defenderse de los ataques focenses, sus eternos enemigos, los fócidos. Había llegado el momento de la lucha. Nos encontramos a finales de julio de 480. Leónidas pasa revista a sus hombres y les encuentra absolutamente motivados. Saben por qué están allí y saben qué puede ocurrir con sus vidas. Leónidas decide clavar la bandera de Esparta y por ende de Grecia en aquel lugar, en las Termópilas. Solo hay un inconveniente, y es que a pesar de poder defender muy bien con 7.000 hombres aquel estrecho pasillo, existen caminos circundantes a las Termópilas que pueden poner en peligro la retaguardia de los griegos. Por ejemplo, un camino ignorado por los persas que circundaba el monte Oetas, el monte más importante de la zona, y ese camino, que sí era conocido por Leónidas, pues el rey espartano quiso protegerlo y a tal fin dispuso una guardia focense con pocos hombres pero suficientes para advertir si los persas descubrían al fin el sendero. Llegó el momento fundamental. Jerjes se puso frente a los griegos y esperó 4 días a que estos se retirasen. Tras entender que no se iban a retirar, ordenó un fulminante y primer ataque. Para su sorpresa, la vanguardia persa fue rechazada. Los griegos estaban determinados a resistir hasta el fin. Durante 3 días, los persas fueron rechazados, dejando en el campo de batalla más de 20.000 muertos. Jerjes no daba crédito a lo que estaba ocurriendo. Pero, en medio de la zozobra persa, llegó una feliz noticia, y es que una patrulla de exploradores había contactado con un traidor de los griegos. Este les ofreció, previo pago de una gran bolsa de oro, el conocimiento, el paso franco por el sendero del monte Oetas. Los griegos al fin estaban perdidos. Los persas solo tendrían que rodear el monte, atacar por la retaguardia y machacar a los supervivientes. Leónidas supo que los persas conocían aquel sendero porque un soldado focense logró escapar y se lo comunicó. Y aquí es donde llega la gran decisión, el gran momento. Leónidas ordena al grueso de su ejército que regrese a Grecia para presentar batalla allí.
pero que él se quedará con un reducido escogido grupo dispuesto a morir, dispuesto a sostener combate todo lo posible. Y así escogió a 300 espartanos, solo aquellos que dejasen descendencia en su ciudad. Solo así no se destrozarían familias enteras. Así que los 300 que se escogieron habían dejado a su familia, habían dejado el linaje en Esparta y eligieron quedarse en torno a su jefe. También 700 tespianos se incorporaron voluntarios al esfuerzo y 400 tebanos forzados por el propio Leónidas. En consecuencia, 1400 griegos se iban a enfrentar a los persas en ese desesperado y prostero intento de contenerles. Jerjes ofreció la rendición, dijo que si se rendían los espartanos les tratarían bien, pero Leónidas lo negó, no quiso rendirse. Uno de los hombres leales a Jerjes dijo: cubriremos el cielo con nuestras flechas. Un espartano llamado Diócenes dijo: mejor así, a Esparta le gusta combatir en las sombras. Esa misma noche, Leónidas lanzó una famosa proclama que pasó a la historia. Dijo: griegos, mañana cenaremos con Hades en el infierno. A la mañana siguiente no quiso esperar más y él mismo encabezó un ataque desesperado contra los atónitos persas. A su orden, los más de 1000 griegos saltaron el muro y se lanzaron al ataque. Leónidas fue el primero o de los primeros en morir. Sus hombres formaron en torno a él para evitar que su cadáver fuese despedazado por los enemigos. Durante minutos las escenas macabras se sucedieron, las lanzas griegas se partían por momentos, las espadas se mellaban por el excesivo uso, las flechas cubrieron el campo de batalla. Al fin, más de 1000 griegos sembraron con sus cuerpos yertos el campo de batalla de las Termópilas. Jerjes superó aquel pequeño obstáculo, pero preguntó a Demaratos: dime, ¿hay más como estos? Y Demaratos, asintiendo, dijo: otros 8000 al menos. Aquel verano fue calentito. Tras la batalla, celebrada el 11 de agosto de 480 a.C., llegaron otras como Salamina o Platea. El desastre fue total para los orientales y tuvieron que regresar, como lo habían hecho 10 años antes, a sus tierras. Las guerras médicas quedaban finiquitadas. Y la memoria de Leónidas ensalzada hasta la gloria. Hoy en día se levanta un monumento en el paso de las Termópilas donde figura el siguiente lema: extranjero, ve a Esparta y dile que aquí yacemos por cumplir sus leyes. Un hecho épico, un hecho mítico que bueno, fue uno de los hitos de la incipiente civilización occidental y que aún hoy en día recordamos con películas como Los 300, el célebre cómic de Frank Miller que ha llegado a las pantallas. Pero hoy hemos recordado en los pasajes de la historia la fidedigna memoria de aquellos hombres, de aquellos tespianos, tebanos y espartanos que ofrecieron sus vidas en el muy lejano paso de las Termópilas. Año 334 a.C. Alejandro pasa revista a sus tropas. Cuenta con 30.000 infantes, de los mejores, las falanges macedonias. Cuenta con 5.000 jinetes, entre ellos su propia guardia personal, los compañeros, así se llamaban. 35.000 griegos dispuestos a conquistar Oriente. Y saltan a la conquista, saltan a Turquía. Hay que proteger las ciudades griegas asoladas por los persas. Y así recuperan Mileto. Y así recuperan Halicarnaso. Cuenta la leyenda que Alejandro llegó a la mismísima Troya. Y en Troya buscó la tumba del guerrero Aquiles. Él se consideraba como descendiente de la divinidad. Él pensaba que Zeus estaba de su lado. Él creía que estaba entroncado con el guerrero Aquiles. La Ilíada seguía marcándole profundamente. Encontró la tumba y encontró el formidable escudo del guerrero Aquiles. Ese escudo le acompañaría siempre en sus próximas campañas. Alejandro se mostraba victorioso, estaba consiguiendo
sus primeras victorias, sus primeros retos. Pero enfrente estaba el más poderoso enemigo al que uno se podía enfrentar en el siglo IV a.C.,